Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por Él. Él es mi Padre y yo su Hijo. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por Él. Él es mi Padre y yo su hija. Admirable consejero, príncipe de paz, aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. La Reina se encarnó, tomó forma de un hombre, por amor, caminó en humildad y en obediencia sufrió, por amor, la deidad se encarnó, tomó forma de un hombre, por amor, caminó en humildad y en obediencia sufrió, por amor. Admirable consejero, príncipe de paz, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Es por tu gracia que estoy de pie, solo por ti, amado Dios, solo es por tu gracia que libre soy, solo por tu gracia. Oh,
y solo es por tu gracia que sano soy, que sano soy, que sano soy, y solo por tu gracia, y solo es por tu gracia que libre soy, que libre soy, que libre soy. Oh, y solo por tu gracia, alguien levante sus manos y diga, y solo por tu gracia estoy de pie, estoy de pie, estoy de pie, y solo por tu gracia que libre soy, que libre soy, libre. Admirable consejero, príncipe de paz, príncipe de paz, aquel que se hizo carne, aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, príncipe de paz, aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Buenos días, hermanos, un saludo para todos. Es una gran bendición de parte de Dios que podamos estar aquí listos para escuchar su santa palabra. Nuestra oración es que ustedes puedan encontrarse bien en medio de estas situaciones difíciles que hemos estado viviendo por el coronavirus. Aún hay muchas personas que siguen falleciendo dado la pandemia que estamos viviendo en este tiempo. Pero nosotros, como hijos del Señor, confiamos en su promesa para su pueblo, y como dice la santa palabra, nuestra esperanza está únicamente en el Señor. Sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Y mientras el Señor nos tenga acá con vida, nosotros vamos a seguir proclamando su palabra por este medio que en tiempo de pandemia ha sido muy útil para todos nosotros. Queremos anunciarles que el aforo ha cambiado en nuestras iglesias. La mayoría de las personas que tienen ya la segunda dosis pueden asistir a la iglesia sin restricción. Tenemos un aforo del 80% para las personas vacunadas totalmente. La mayoría de los miembros de nuestra iglesia han sido vacunados con las 2 dosis, y por ello nosotros podemos tener un aforo del 80%. Así que lo invitamos a nuestro culto semanal. En tiempo de pandemia únicamente estamos celebrando el culto dominical 9 de la mañana en la iglesia Bautista El Faro. Todos los domingos los esperamos. Anunciamos también la reunión de varones que se realiza todos los jueves a las 6:30 de la tarde. Allí nos reunimos con todos los varones para cumplir nuestro compromiso de ser sacerdotes en nuestros hogares y ahondando en la palabra del Señor en cada una de nuestras reuniones. Así que lo invitamos, nos gozamos de verlos. Aquellos hermanos que todavía no hemos visto, que se han quedado en sus casas desde marzo del 2020, los animamos para que ustedes puedan ya estar reuniéndose en el hogar que el Señor nos ha dado para adorarle, en la casa que Él nos ha dado para adorarle, su santa iglesia, su santo templo, que conformamos todos los que cada día de reunión estamos allí listos para adorar a nuestro Dios. El tema que vamos a tocar para hoy, un tema muy importante para nuestros días, y el título: el mejor atributo para una vida llena de paz. Ustedes van a enterarse cuál es ese atributo. Antes vamos a orar para poner delante de Dios todo lo que hagamos en este día. Padre, gracias por estar con nosotros, por bendecirnos, por ayudarnos, por cuidarnos, por ser nuestro Dios, porque
estamos apegados a ti, Señor. Somos tus hijos, Padre. Dejamos de ser criaturas desde el día que reconocimos a Jesús como nuestro Salvador y entregamos nuestra vida a Él, arrepintiéndonos de nuestros pecados. Padre, y usted nos ha recibido como sus hijos, por eso podemos llamarle Padre. Gracias por ser nuestro Padre. Bendice lo que hemos de hacer hoy, Padre, que tu palabra predicada pueda llegar a cada corazón, que pueda traer paz, alegría y sobre todo ponga en nuestros corazones y nuestra mente, Señor, la intención, Padre, de buscar en nuestra vida lo que nos falta para tener una mejor relación contigo. Guarda a cada hermano, Señor, que escucha, a cada amigo y extiende, Padre, por medio de este canal de YouTube, tu palabra a mucha gente alrededor del mundo. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. El título de nuestro mensaje, como le indiqué, el mejor atributo para una vida llena de paz. Y el texto que hemos escogido lo encontramos en Proverbios capítulo 4, versículo del 1 al 9. Vamos a leerlo. Proverbios capítulo 4, versículo 1 al 9. La palabra del Señor nos dice: Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No las dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sobre sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posiciones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Y ese es el atributo el cual nosotros vamos a estar hablando en este tiempo en que vamos a estar comunicando la palabra del Señor. El mejor atributo para una vida llena de paz es la sabiduría. Vamos a definir según el contexto bíblico lo que es sabiduría. La sabiduría es una cualidad atribuida a quien posee una gran cantidad de conocimiento y se distingue por usarlo con prudencia y sensatez. La sabiduría dota al individuo de un mayor entendimiento y profundidad en el conocimiento sobre las circunstancias que determinan la existencia. La sabiduría, ciertamente, es una cualidad dada por Dios al hombre para que pueda dirigir de manera exitosa bajo cualquier circunstancia su vida. ¿Sabe? Dios nos ha dotado a nosotros, sus hijos, de sabiduría. Y la sabiduría no llega a nuestra vida tácita y sobreentendida. No, la sabiduría la adquirimos cuando se la pedimos a nuestro Dios. Hay mucha gente que anda por la vida haciendo lo que le da la gana sin tener sabiduría en las decisiones que toman. Muchas personas toman decisiones basadas en sus impulsos. Nosotros, por ejemplo, vemos mucha gente que se ha endeudado, y quizás nos ha pasado en algunas veces a nosotros mismos, porque impulsivamente adquirimos un negocio o impulsivamente tomamos una decisión, un gasto que no podíamos hacer. No actuamos con sabiduría y actuamos por medio de nuestros impulsos. Job capítulo 12, el versículo 17, no, el versículo 13. Job capítulo 12, el versículo 13 nos dice: con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Mira qué palabra más profunda nos ofrece este pasaje de Job. El capítulo 12, el versículo 13. Con Dios está la sabiduría. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. El dador de la sabiduría quiere ser el que nos
pueda o el que nos quiera transmitir esa sabiduría a nosotros, Él puede hacerla, pero para eso nosotros debemos querer tenerla. Hay mucha gente que durante toda su vida rechazan a Dios, el dador de la sabiduría, y toman todas las decisiones de su vida lejos de Dios, decisiones alejadas de sabiduría. Dice el Job capítulo 12, versículo 13, con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Y en Proverbios capítulo 2, versículo 6 nos dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Eso lo encontramos en Job capítulo 2, versículo 6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Nos preguntamos entonces, ¿por qué en la vida del hombre en general no existe la paz que viene acompañada de la sabiduría? Porque la escasez de paz en nuestra vida surge de las malas decisiones que muchas veces nosotros tomamos. ¿Sabe? Hay muchas personas que al final de su quincena, cuando están listos para obtener su salario, en vez de tener paz en sus corazones, alegría, gozo, porque van a adquirir el bien por el cual han estado trabajando durante toda una quincena, en vez de tener esas cualidades, lo que tienen es estrés, tienen sufrimiento y hay muchos sentimientos difíciles en su vida. ¿Por qué? Porque quizás las situaciones financieras no les permiten tener paz en sus corazones. Y eso porque las decisiones que hemos tomado, que tienen relación con nuestras finanzas, no han sido las mejores. No han sido las mejores. Por eso nos dice el Proverbios capítulo 2, el versículo 6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Y por qué entonces no tenemos sabiduría en nuestras vidas? Quizás porque estamos lejos de Dios. No tomamos nuestras decisiones tomando en cuenta al dador de la sabiduría. No tomamos nuestras decisiones tomando en cuenta al Señor. Y podríamos decir que ciertamente el hombre no tiene paz porque no ha decidido aplicarse a sí mismo la sabiduría que Dios ofrece a todo aquel que la pide, a todo aquel que la desea. Nos preguntamos entonces, ¿por qué en la vida del hombre en general no existe la paz que viene acompañada por la sabiduría? Ciertamente, porque el hombre ha decidido alejarse del dador de la sabiduría y ha decidido aplicarse a sí mismo y a sus actuaciones su propio criterio de lo que él denomina ser sabio. Hay muchos, como dice el proverbio, que somos sabios en nuestra propia prudencia. Nos dejamos guiar por nuestros sentimientos, por nuestros impulsos. Algunas veces pedimos consejo y por más sabio que sea el consejo, no lo acatamos. Hacemos lo que nuestro corazón nos dicta. Y sabe, dice la Biblia, engañoso el corazón, es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Si está lejos de Dios y si Dios no está en él. Muchas veces hemos dejado al dador de la sabiduría y hemos tomado nuestras propias decisiones. Sin embargo, aún hay esperanza. Dios sigue llamando al hombre, a ti y a mí, a adquirir la verdadera sabiduría dada por Dios, que nos provee paz en medio de un mundo lleno de incertidumbres. ¿Sabe? Este tiempo de pandemia ha sido un tiempo de prueba para todos los creyentes. Hay mucha gente que ha desfallecido en su fe y ha dejado a Dios. Pero hay muchas personas que en este tiempo de
situaciones difíciles producidas por la pandemia se han acercado más a Dios y han orado para que Dios les dé sabiduría para tomar las mejores decisiones, las decisiones que ellos necesitan para seguir adelante. Algunos han perdido sus empleos, algunos han perdido un ser querido, otros han perdido la persona más importante en el hogar, aquel que era el proveedor. Pero aún en esas circunstancias, muchas de estas personas han confiado en Dios y han seguido adelante. Han pedido, como pidió el rey Salomón, sabiduría para poder guiar sus vidas en estos tiempos tan difíciles que nos ha tocado vivir a nosotros. Quiero compartir con ustedes solo 3 aspectos importantes de este texto que hemos escogido en Proverbios capítulo 4, versículos del 1 al 9. Y el primer aspecto nos dice que la voluntad de Dios es que su pueblo sea sabio. La voluntad del Señor es que nosotros nos conduzcamos con sabiduría. Dice el versículo 1 del capítulo 4 de Proverbios: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. ¿Sabe? Yo conozco a mucha gente que actúa sin cordura. Muchos jóvenes que llevan una vida desenfrenada. Abandonan el hogar de aquella mujer con la cual se casaron. Abandonan sus hijos y siguen una vida sin desenfreno con otra compañera, trayendo niños al mundo que luego van a abandonar porque siguen teniendo su vida desenfrenada. ¿Qué vida sin cordura? Dice el pasaje del capítulo 4 de Proverbios, el versículo 1, oíd, hijos. Un llamado de Dios, un llamado, podríamos decir, muy tierno de nuestro Salvador, de nuestro Señor. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Nuestros propios impulsos no deben determinar nuestras decisiones, y algunos de nosotros nos dejamos guiar por nuestro impulso cuando vamos a tomar una decisión. Hay las personas que saben de finanzas nos aconsejan que cuando vayamos, por ejemplo, a hacer el supermercado, vayamos, si vamos en la mañana muy temprano, vayamos bien desayunados, que nuestro estómago no desee nada, porque si vamos con hambre, muchas veces echamos en la carretita muchas cosas que el impulso nos hace ponerla allí en la carreta, en la carretilla de la cual utilizamos para hacer el supermercado. ¿Por qué? Porque nos estamos guiando por nuestra vista, nos estamos guiando por el impulso que dicta nuestro corazón, pero no estamos tomando las mejores decisiones, porque quizás no hemos pedido al Señor la sabiduría que requerimos para hacer las cosas mejores. Nosotros no debemos dejarnos guiar por nuestros impulsos cuando tomamos decisiones. Debe ser decisiones que nazcan de un corazón sabio. Mire lo que nos dice Proverbios capítulo 8, el versículo 12. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. ¿Sabe? Hay muchas personas que toman malas decisiones porque deciden con el primer impulso que venga a su mente, con lo primero que llegue a su corazón. Pero la Biblia dice que Dios quiere que nosotros actuemos con cordura. Cuando vamos a tomar una decisión, sea la mejor decisión, la pensemos bien, la pongamos delante de Dios, pidamos la guía y la ayuda del Espíritu Santo para tomar una buena decisión. Mira, hay mucha gente que ha abandonado sus empleos, ha abandonado un buen empleo,
porque tuvieron un encontrón con uno de sus jefes. Y su ego ha sido herido y ha perdido un buen empleo. Luego se van de la empresa y se enteran que ese jefe que le hizo que salieran de esa empresa también salió porque le despidieron. Y sabe, luego les duele haberse ido. La razón de haber abandonado ese empleo se fue y ellos también están afuera. ¿Por qué? Por su primer impulso. Nosotros tenemos que pensar las decisiones que vamos a tomarlas muy bien, y Dios nos llama a eso. Si nosotros tenemos una dificultad en el matrimonio, no quiere decir que nosotros vamos a separarnos de nuestro cónyuge. Nosotros debemos actuar con sabiduría. Si tenemos que decidir entre un empleo u otro, en dejar un empleo y tomar otro, también son decisiones que tenemos que pensarlas muy bien y ponerlas delante de Dios, ¿sabe? Y la Biblia nos dice que Dios promete darnos sabiduría para tomar las mejores decisiones. En primer lugar, la voluntad de Dios es que su pueblo sea sabio. En segundo lugar, una vida dotada de sabiduría es una decisión de cada ser humano. O sea, si usted quiere ser sabio, es su decisión. Si no, es su decisión. Algunas personas preguntan, ¿cómo es eso? Dios no nos dotó a todos de igual sabiduría. La Biblia dice que es la responsabilidad de cada ser humano, como es la responsabilidad de estudiar, por ejemplo. La introducción que expusimos al principio, la definición de sabiduría, decía que la sabiduría muchas veces se adquiere por la experiencia vivida, por lo que nosotros vivimos, por los estudios que realizamos. Y nosotros podemos elegir quedarnos simplemente con la dotación que hemos llegado al mundo, o adquirir los conocimientos necesarios para ser sabio. Algunas personas dirán, bueno, el sabio Salomón, Dios lo dotó de sabiduría, pero no fue una sabiduría automática. Dios no le dijo a Salomón, automáticamente vas a ser sabio. No, Salomón fue adquiriendo sabiduría a medida que él se iba desarrollando en la vida. Si nosotros queremos ser sabios, tenemos que marchar y tener buenas experiencias en la vida. Tenemos que estudiar, tenemos que investigar. Ninguno de nosotros va a leer un plano si antes no ha sido entrenado para leer un plano. Hay muchas personas que si usted le presenta un plano de construcción, por ejemplo, o puede ser un plano de la confección de una pieza, oye, eso para ellos es algo en otro idioma. ¿Por qué? Porque no han sido entrenados en eso. Sin embargo, cuando usted es entrenado, ha adquirido el dote que le permite poder leer adecuadamente lo que tiene delante, usted puede resolver problemas y ayudar a otros en una situación que tenga que ver con esa profesión, con lo que otras personas quieren saber de ese detalle en especial. Eso se adquiere cuando nosotros marchamos. Por eso es una decisión de cada persona adquirir sabiduría. Mire lo que nos dice el versículo 2 de este capítulo 4. Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Nosotros tenemos libre albedrío para decirle sí a Dios, para obedecer sus enseñanzas, o para decirle no. Yo tengo libre albedrío para decidir qué voy a hacer en la vida. Algunas veces
las circunstancias de la vida nos marcan. Si usted vive en un lugar muy remoto y su familia se queda en ese lugar muy remoto y no hay educación, por supuesto que usted va a crecer sin educación. Pero si usted tiene la oportunidad de escoger, es su responsabilidad escoger lo que quiere ser en la vida. Hace el año pasado creo que fue, oí el testimonio de un joven de la etnia Nobe, muy talentoso. Sabe que él vivía en un lugar remoto, en las montañas entre Veraguas y Chiriquí. Para él llegar a la escuela tenía que caminar un gran tramo. Yo recuerdo, quizás, o me parece verlo, tal vez con sus zapatos en la mano, y cuando estaba llegando cerca de la escuela, ir a una quebradita, lavar sus pies y ponerse sus zapatos.Nosotros hacíamos eso cuando estábamos pequeños. Vivíamos a una distancia larga de la escuela. Y sabe, no había un buen camino. Si traíamos los zapatos puestos, llegábamos con los zapatos llenos de lodo a la escuela. Y sabe, la maestra calificaba el estado en que estaban nuestros zapatos. Así que, ¿qué hacíamos? Traíamos los zapatos en la mano, y cuando estábamos cerca de la escuela había una quebradita y lavábamos nuestros pies, nos poníamos las medias y llegábamos a la escuela con los zapatos bien limpios. Esto me imagino que hacía este muchacho Nobe. Y sabe, talentoso, muy inteligente. Se ganó una beca para estudiar idiomas. Y él daba su testimonio desde Inglaterra. ¿Sabe? De ese lugar remoto a Inglaterra, un país desarrollado, estaba adquiriendo sabiduría. Su decisión no fue quedarse como la mayoría de sus conciudadanos en el lugar donde había nacido sin pretender progresar. No, él quiere progresar. Y sabe, lo primero que hizo fue dedicar tiempo a sus estudios, sacar buenas notas, hacerse ver ante las personas importantes que podían ayudarle. Y sabe, fue ayudado. Y su vida ha cambiado, está adquiriendo sabiduría, porque la vida nos cambia. La Biblia, cuando habla acerca de la sabiduría, habla también de los simples, porque lo contrario a la sabiduría es la simpleza, el hecho de querer quedarnos como hemos sido traídos a este mundo. ¿Sabe? Nosotros cuando nacemos somos analfabetos. No sabemos leer ni escribir. Pero a medida que vamos creciendo, vamos adquiriendo sabiduría. Aprendemos a leer, aprendemos a escribir. Nos hacemos profesionales en una carrera y dejamos de ser analfabetos. Usamos nuestra vida para ayudarnos en nuestro desarrollo personal, pero también para ayudar a otros por medio de la carrera que hemos elegido. Nosotros podemos elegir quedarnos como los simples, o podemos elegir salir adelante y adquirir sabiduría. El versículo 2 nos exhorta a no dejar la ley de Dios. Dice el versículo 2, la parte final: no desamparéis mi ley. Adquiere conocimiento. Nuestro Señor Jesucristo promete darnos sabiduría en una relación con Él. Él es dador de la sabiduría y Él promete dárnoslas a nosotros. ¿Sabe? Hablándole a sus discípulos y hablándonos a nosotros en este día. Nos dice allá en San Lucas, capítulo 21, el versículo 15, hablando acerca de las dificultades que vendrán antes de su venida. Él nos habla acerca de la importancia que va a tener la sabiduría en nuestras vidas. Mire lo que nos dice en San Lucas, capítulo 21,
el versículo 15, nos dice la palabra del Señor: porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Hablándonos de las señales antes del fin, Él nos dice lo importante que será para nosotros ser sabios, adquirir sabiduría. Hay mucha gente que no se mete, por ejemplo, con la Biblia. No saben nada de la Biblia, porque dicen no entender la Biblia. Y otros porque dicen, no, yo no quiero saber qué cosas tiene la Biblia para decirme y luego no poder obedecerla. Son los simples. Pero Dios quiere que nosotros adquiramos por medio de su palabra sabiduría, que nosotros podamos entrarnos a la luz de la Sagrada Escritura y saber qué quiere el Señor decirnos para nosotros. En el versículo 15 Él nos dice: porque yo os daré sabiduría, porque yo os daré palabra de sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. ¿Cree usted que estos grandes predicadores que han estado predicando desde que la humanidad existe no adquirieron automáticamente la sabiduría con la cual exponían o exponen la palabra de Dios? No, ellos tuvieron y han tenido que estudiar mucho, han tenido que pedir la guía del Espíritu Santo, han tenido que esforzarse para orar al Señor y pedir entender la palabra, pero han tenido que meterse en la palabra de Dios. Hay mucha gente que se conforma únicamente con asistir a la iglesia, ser creyente, ser llamado creyente, pero no tienen un conocimiento profundo de la Sagrada Escritura. Y Dios quiere que nosotros tengamos un conocimiento profundo de Él. ¿Sabe el negocio de nosotros los cristianos cuál es? Ganar almas, ganar otro cristiano. Y sabe, en ese negocio tenemos mucha oposición. ¿Y sabe cómo podemos vencer la oposición? Por medio de la palabra. Jesucristo nos dice acá: yo os daré palabra de sabiduría, en el versículo 15, porque yo os daré palabra de sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. ¿Sabe? Él promete darnos sabiduría. ¿Por qué el hombre fracasa en la dirección de su vida? ¿Por qué nosotros vemos tantos fracasos en la humanidad en general? Y ustedes dirán, no, yo conozco mucha gente que son exitosas, pero han fracasado en su matrimonio. No son realmente exitosas. Hay personas que han tenido mucho dinero, han adquirido todo lo que la vida le puede ofrecer, pero al final se suicidan. Han fracasado en su vida. ¿Por qué pasa esto? Porque luego de estar asistiendo a una iglesia por muchos años, decidimos dejar de asistir y no vamos más nunca a ninguna iglesia. Hemos fracasado en nuestra vida. ¿Por qué sucede esto? Porque muchas veces nuestra vida la dirigimos lejos de Dios. Y ustedes me preguntarán, pero ese hermano, esa hermana que ha estado por mucho tiempo en la iglesia y luego se va y no vuelve más, ¿no estaba cerca de Dios? Es posible que tuviera una religión, pero no tenía una relación real con Dios. Porque la Biblia dice que los que oyen su voz, Jesús dice, los que oyen mi voz vienen a mí, no se apartarán del redil, seguirán al maestro. Y muchas veces nosotros necesitamos ese conocimiento de cómo tener una buena relación con Dios para triunfar en nuestra vida. Muchas personas fracasan en su vida porque su vida está alejada de la sabiduría
que Dios da. En Job capítulo 28, el versículo 28, nuevamente volvemos al libro de Job, capítulo 28 en esta ocasión, el versículo 28. Job 28, 28. Nos dice la palabra del Señor referente al tema que estamos tratando. Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. ¿Por qué entonces la gente fracasa? Porque no teme a Dios, porque no le buscan, porque no le piden al dador de la sabiduría para dirigir sus vidas. Hay mucha gente que nunca ha orado al Señor. En una ocasión alguien me dijo, me contó un problema que él tenía. Y yo le dije, tienes que orar al Señor para que te ayude. Y él dijo, ¿cómo puedo orar? Yo no sé orar, nunca he orado. Qué triste. Pero tenía esperanza, porque estaba buscando una solución para su vida. Y yo le guié en una oración, ¿sabe? Él me dijo, ora por mí porque yo no sé orar. Pero yo le dije, y tú puedes orar al Señor. Solamente te voy a guiar para que luego tú en cualquier momento ores al Señor, al dador de la sabiduría, y le digas al Señor lo que tu corazón quiere expresarle. Hay mucha gente que está lejos de Dios porque han decidido dirigir su vida lejos del Señor. Todas sus decisiones que toman están lejos de Dios. Mire, nosotros los creyentes, todas nuestras decisiones las tomamos al lado de nuestro Dios. ¿Dónde vamos a vivir? Yo recuerdo que cuando llegó la hora de poder elegir una vivienda donde vivir junto con mi esposa, elegimos una vivienda que estuviera cerca de la iglesia a la cual nosotros asistíamos. Cuando mi esposa y yo nos casamos, todavía no era pastor de la iglesia El Faro, pero mi anhelo era servir en El Faro y me sentía gozoso de ser miembro del Faro, así que yo quise tener una vivienda lejos de la iglesia. Esa fue una decisión que tenía que tomar, pero también quería una vivienda que no estuviera lejos de mi mamá, lejos de mi señora madre, porque sabía que la podía atender con más diligencia si ella estaba muy cerca donde yo vivo. Así que elegimos vivir en este lugar, aquí mismo en Tocumen, donde nos habíamos criado. Mi esposa tuvo que mudarse hasta acá, pero fue una decisión. Cuando fuimos a elegir el trabajo que queríamos tener, cuando elegí el trabajo, fue una decisión que oré mucho al Señor. Y cuando vamos a adquirir un vehículo, también pensamos de qué manera ese vehículo que yo voy a adquirir puede servir a Dios, porque es algo que el Señor nos da para su servicio, aunque nosotros lo compremos. Yo he visto a muchas personas, aún dentro del mundo cristiano, que se apegan mucho a las cosas materiales. El carro es mío. El carro es mío. Bueno, me costó mucho. La casa es mía, me costó mucho, por supuesto. Y tenemos que apreciarla y cuidarla. Pero todo lo que nosotros tenemos, Dios nos los ha dado y es de Él. La Biblia dice, mía es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todos nosotros somos de Dios. Así que las decisiones que tomamos deben ir de acuerdo a lo que Dios quiere que sea nuestra vida, como Dios quiere que sea nuestra vida. El hombre fracasa porque se aleja de Dios, porque el hombre no teme a Dios, porque el hombre no se aparta del mal. Dios quiere que nosotros le temamos reverentemente y nos apartemos del mal. Nosotros no podemos hacer lo que nos da la gana como hijos de Dios. Como hijos de Dios. Usted quiere que Dios lo bendiga, quiere adquirir sabiduría para su vida. Conviértase en hijo del Señor. Y sabe,
nos podemos convertir en hijos de Dios cuando aceptamos el sacrificio de Jesús en la cruz en nuestros corazones. Cuando le abrimos nuestro corazón al Señor y le decimos: Señor, me rindo a ti, vengo a ti y entrego mi vida a ti. En tercer lugar, cada generación tiene un compromiso con Dios de enseñar sabiduría a los que le siguen. ¿Sabe? Los pasajes que siguen nos hablan acerca de la responsabilidad del padre y la madre en el hogar para enseñar a sus hijos a actuar sabiamente. ¿Sabe? Yo recuerdo cuando estábamos creciendo con mi mamá, éramos 7 hermanos. Mi hermana mayor, que ya falleció, mi hermana Cristina, ella trabajó desde muy temprano para ayudar a mantener a esos 6 hermanos que estaban. Mi mamá y ella trabajaban duro. Nosotros estábamos pequeños. No teníamos padre que estuviera con nosotros. Mi mamá se convirtió en ese padre y esa madre que nosotros necesitábamos. Y saben, mi hermana Cristina trabajó muy duro. Y luego le siguió mi hermano Adalexis, con mucho trabajo. Yo recuerdo que cuando Adalexis salió de primaria, él le dijo a mi mamá: yo voy a trabajar. Y dejó los estudios secundarios para trabajar con mi mamá. Yo recuerdo que en aquella época mi mamá tenía un negocio de vender empanadas, chichas, comida en las construcciones. Y necesitaba ayuda. Allí estaba Cristina, allí estaba mi hermano Adalexis, al cual nosotros siempre vamos a estar agradecidos de ellos. Ahí estaban para ayudarnos. Marixa, Xiomar, Fidel y yo, Misila estaba muy pequeña, dedicamos nuestra vida al estudio. Todos nosotros fuimos matriculados con mucho esfuerzo en la escuela secundaria. Algunos lo logramos, otros de mis hermanos se quedaron en el camino y tomaron el rumbo que quisieron. Pero ¿saben? No fue porque mi madre, como una verdadera creyente, no nos instruyó en la sabiduría que Dios quería darnos a cada uno de nosotros. Algunos de nosotros fuimos sabios y miramos el futuro. Le tomamos mucho amor a la educación y nos educamos. Terminamos nuestra carrera secundaria, seguimos la universidad, nos graduamos de una carrera universitaria y luego pudimos servir y tener una vida en mejores condiciones. ¿Por qué? Porque escogimos la sabiduría, porque escogimos esa sabiduría que el Señor quiere que nosotros adquiramos como sus hijos. Adquirimos esa sabiduría. Tanto el padre como la madre del autor de Proverbios, el rey Salomón, invirtieron tiempo en enseñar a su hijo la grandeza de ser sabio. Vamos a leer los versículos del 3 en adelante. El versículo 3 de Proverbios capítulo 4. Nos dice la palabra del Señor: porque os doy buena enseñanza. Eso es lo que el versículo 2. Porque os doy buena enseñanza, no desamparáis mi ley. Y el versículo 3 nos dice: porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. ¿Sabe? Nosotros como padres tenemos una gran responsabilidad delante de nuestros hijos. ¿Sabe? El padre únicamente no está hecho para engendrar. No. El padre está hecho para guiar. Después que ha engendrado y ha traído un hijo al mundo, su responsabilidad es mantener
de una forma adecuada a ese niño y guiarlo. Así como Salomón testifica que hizo su padre David y su madre Betsabé. Lo guiaron por el camino correcto, por el camino donde él debería andar. Tanto el padre como la madre tienen una gran responsabilidad delante de ese hijo que trajeron para que él adquiera sabiduría. Ellos se esforzaron por instarle a llenar su vida de lo que realmente trae paz. ¿Por qué no tenemos paz? Porque no hemos sido sabios en nuestras actuaciones. En el versículo 5 y 6 nos dice: adquiere sabiduría, consejo para el hijo. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No las dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Los padres de hoy día están llamados a insistir para que sus hijos sean buenos hijos, para que sus hijos se eduquen. Hoy nosotros vemos en los barrios populares cómo los pequeños, cuando tienen 12, 13, 14 años, abandonan sus estudios para convertirse en una carga para la sociedad, para convertirse en una carga para sus padres, para convertirse en personas de poco conocimiento, personas sin sabiduría, que luego van a transmitir esas mismas aptitudes a las generaciones que vienen. Pero como padres nosotros debemos insistir en que nuestros hijos adquieran sabiduría, en que nuestros hijos caminen por el camino que Dios quiere llevar. ¿Qué estamos enseñando a nuestros hijos hoy? ¿Los estamos guiando de acuerdo a la guía del dador de la sabiduría para que sean sabios? Esa es una pregunta que cada uno de nosotros tiene que responderse. ¿Qué le estoy dando a mi hijo? Le estoy ayudando para que él se prepare para ese futuro difícil y competitivo que él va a tener mañana. ¿Sabe? Nosotros nos movemos en un círculo, en el trabajo secular que realizamos, en un círculo de profesionales. Y ¿sabe? No es fácil. Hay mucha competencia, hay muchas exigencias. Y para poder cumplir el rol en medio de esa situación, tenemos que prepararnos. Tenemos que esforzarnos para adquirir sabiduría. Mira lo que nos dice Salmos, el capítulo 111, el versículo 10. Salmo 111, 10. La palabra del Señor nos dice lo siguiente, referente a lo que hoy estamos compartiendo con ustedes. Salmo 111, el versículo 10, nos dice la palabra del Señor. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. ¿Sabe qué necesitan nuestros barrios populares? Necesitan el temor de Dios. A veces nosotros nosotros vivimos en un barrio, tenemos nuestra iglesia en un barrio popular. Tocumen está compuesto de muchos barrios. Hay barrios de clase media, aún hay barrios de clase media baja o clase media alta, pero también hay muchos barrios populares, barrios donde algunas veces los taxistas no quieren entrar. Yo recuerdo que allí, el lugar donde nosotros tenemos la iglesia, hace años atrás había una tienda que se tuvo que cerrar porque a cada momento era asaltada, y nosotros allí muchas veces cuando estábamos en el culto veíamos a la gente, a los muchachos corriendo. Habían acabado de asaltar la tienda. Los barrios populares necesitan educación, necesitan
el temor de Dios. Y para eso nosotros estamos allí, en esos barrios populares. Por eso tenemos nuestras escuelas bíblicas dominicales. Por eso nosotros tenemos nuestras escuelas bíblicas de vacaciones. Por eso tenemos un ministerio que se llama 1, 2, 3, para enseñar a nuestros niños desde muy pequeños a temer a Dios, para que su vida cambie. Nosotros nos criamos en ese barrio y conocemos a mucha gente que se han criado en barrios populares, pero que han temido a Dios y su vida hoy es diferente. Pero también conocemos a mucha gente que se han criado en esos barrios y hoy están en las cárceles. Muy jóvenes están en las cárceles porque han caminado por el camino lejos de Dios. Dios quiere que nosotros adquiramos sabiduría y enseñemos a nuestros hijos, a nuestros vecinos, el temor a Dios para adquirir sabiduría. Qué buenas posesiones estamos adquiriendo para nuestros hijos. Versículos 7 al 9 de este pasaje de Proverbios 4 nos dice: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posiciones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. ¿Qué estamos dando a nuestros hijos? Hay muchos padres que son egoístas. No han podido lograr nada en su vida porque han crecido lejos del temor de Dios y quieren lo mismo para sus hijos. No creen en los estudios. No creen en apoyar a sus hijos para que ellos tengan una vida diferente a lo que ellos tienen. Hay mucha gente en los barrios populares que vive únicamente para ir a trabajar, luego salir a tomar cerveza, luego volver a trabajar y tomar cerveza nuevamente, tener jolgorio el fin de semana, pero viviendo una vida escasa, tan escasa, que no alcanza para que nuestros hijos tengan una buena educación. Pero no sacrificamos nuestras diversiones, no sacrificamos el amor a la cerveza, al licor, a los placeres. También conocemos gente en el barrio que actúan de una forma diferente. Algunas veces no conocen a Dios, no han dado a su corazón al Señor, pero la prudencia de ellos los lleva a sacrificar sus deseos para que sus hijos triunfen. Y algunas veces triunfan, pero como Dios no está en sus vidas, hacen un gran sacrificio y luego que sus hijos triunfan, se olvidan del dador del triunfo, que fue ese padre que se sacrificó tanto por ellos. ¿Sabe por qué sucede esto? Porque Dios no ha estado allí para que haya la certeza de una buena educación para nuestros niños, para que adquieran la verdadera sabiduría, la sabiduría que les va a dar paz. Necesitan que Cristo esté en sus corazones. Y ese hogar necesita a Jesús. Ese hogar necesita al Señor. Hay mucha gente que cuando usted va y le toca la puerta para hablar del Señor, dice: no, nosotros no lo necesitamos. Nosotros somos muy buena gente. Nosotros estamos criando a nuestros hijos bien. Nuestros hijos están estudiando. Son los mejores niños. Pero al pasar el tiempo luego los vemos solos en el hogar. Sus hijos se fueron y no volvieron. Qué tristeza. ¿Por qué? Porque le hacía falta a esos muchachos el temor de Dios, el temor del Señor. Qué buenas posiciones estamos adquiriendo para nuestros niños. El autor del proverbio nos dice: adquiere sabiduría. Estamos invirtiendo en una buena educación para ellos, quizás en una buena herencia cuando los dejemos. No son malas inversiones para ellos, pero ¿los estamos dotando del conocimiento de Dios? Esa es una buena pregunta para todos nosotros.
aún en círculos cercanos a nuestras iglesias, algunas veces vemos cómo los padres impiden que sus hijos practiquen en el coro, practiquen en el grupo o participen en el grupo de jóvenes, o tengan una relación estrecha con la iglesia porque se están educando. No hay tiempo para otra cosa que la educación. Y ¿saben? Pueden crecer como niños muy dotados, pueden tener una buena educación, pueden irse al mundo y adquirir un buen empleo o formar una buena empresa, pero la mayoría de las veces van a crecer lejos de Dios, porque no han sido instruidos en el amor del Señor. ¿Sabe qué nos enseña Dios? Nos enseña el amor por nuestros padres. Nos enseña a amar a nuestros padres. Cuando un hijo crece en los caminos del Señor, no abandonará jamás a sus padres que le han ayudado a obtener el éxito que hoy disfruta, sino que estará al lado de sus papás. Eso enseñamos en la iglesia. Eso nos enseña la Biblia. No abandones a tus padres, sino esté con ellos hasta que ellos partan a la presencia del Señor, ayudándole en sus necesidades, especialmente en su vejez. Nos duele tanto ver ancianos abandonados, y no porque sus hijos no son buenos hijos, son hijos que han triunfado, pero que no tienen el amor en su corazón para sus padres, porque no tienen a Dios en sus corazones. El rey Salomón, en su juventud, hizo una buena elección. Él pidió a Dios sabiduría. En Segunda de Crónicas, este es el último pasaje que vamos a citar, terminando este mensaje. Segunda de Crónicas, capítulo 1, el versículo 10, nos dice la palabra del Señor lo siguiente. Ustedes conocen la historia, y si no la conocen, pueden ir a las Sagradas Escrituras y buscarla. Segunda de Crónicas, capítulo 1, el versículo 10 nos dice: dame ahora, Salomón, respondiendo al pedido del Señor. Dios le había dicho: ¿qué quieres que te dé? ¿Qué quieres que yo te dé? Mire lo que nos dice antes, segunda de Crónicas, capítulo 1, el versículo 6. Subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión, y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Pídeme lo que quieras que yo te dé. Y en el versículo 10, Salomón respondió: dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a tu pueblo tan grande? ¿Sabe? El pueblo aquí representa su propia vida. ¿Cómo vamos a poder guiar nuestra propia vida si no tenemos sabiduría? ¿Cómo vamos a mantenernos en el camino del Señor, en el buen camino, si no tenemos sabiduría? ¿Cómo vamos a impedir que el afán de este mundo, nuestros amigos, las personas que nos rodean, nos conduzcan a las drogas, al licor, al vicio, si no tenemos sabiduría? ¿Sabe? Yo crecí en un ambiente donde desde que usted tenía 16, 17 años, para integrarse al grupo usted tenía que tomar licor, tomar cerveza. En ese tiempo no existía mucho las drogas. Yo tenía en el año 78 tenía como 17, en el 79 tenía 18. Nosotros sabíamos que algunos compañeros nuestros fumaban marihuana. En aquella época la marihuana era popular. No era tan popular. Las personas se escondían, pero nosotros sabíamos quién era, qué era. No participábamos en eso, pero el jolgorio del mundo, el baile, el licor,
atraía a la mayoría de los jóvenes. Pero gracias a Dios nosotros tuvimos una madre fuerte, una madre que estuvo allí vigilante y nos apartó de esas situaciones difíciles. Aparte del conocimiento que desde muy temprano nosotros adquirimos de la palabra de Dios. El conocimiento de lo que la Sagrada Escritura decía debería ser nuestra vida. Y así lo hicimos. Y trabajamos. El rey Salomón hizo una buena elección. Pidió sabiduría. ¿Qué está pidiendo usted para sus hijos? ¿O qué está pidiendo usted, joven, en los primeros días de su vida? Un carro. Cuando yo tenía 23 años yo quería tener un carro. Pero Dios sabía que a esa edad no era bueno tener un carro. ¿Sabe a qué edad el Señor me dio mi primer carro? Yo tenía 39 años. Después de 23, caminé mucho, anduve mucho en bus. Y a los 39 años, Dios me dio mi primer carro. Mi primer carro. No fue un auto de primera, fue un auto de segunda. En aquellos tiempos, cuando tenía 23 años, lo que el Señor me dio fue una bicicleta. Y tampoco fue una bicicleta de primera, fue una bicicleta de segunda. Pero Dios sabe que tiene que darnos a nosotros en el momento preciso. Si nosotros con sabiduría dirigimos nuestra vida. Para concluir, muchas de las acciones del hombre de hoy, aún de aquellos que decimos tener una buena relación con Dios, carecen de sabiduría. ¿Por qué existen tanto sufrimiento luego de tomar una decisión tan importante en nuestra vida, como por ejemplo, elegir una carrera que estudiar, elegir un empleo, elegir una pareja, un esposo, una esposa, con la cual compartir nuestra vida? ¿Por qué luego de esas decisiones tan trascendentales, algunas veces el sufrimiento llega a nuestra vida? La única respuesta es porque las decisiones han sido tomadas lejos de la sabiduría que Dios tiene para sus hijos. Si usted tiene un mal matrimonio, quizás es porque ha elegido lejos de Dios. Pero si usted se ha casado, usted tiene oportunidad de poder arreglar esa situación si le pide a Dios sabiduría. Si viene a Él y se rinde ante sus pies y le pide al Señor que le dé sabiduría para guiar sus vidas. Aún siendo hijos del Señor, tomamos decisiones de todo tipo sin consultar con el dador de la sabiduría. No imploramos al Señor sabiduría en nuestras decisiones, especialmente en esas decisiones trascendentales que van a marcar nuestra vida. Por ejemplo, ¿con quién me voy a casar? Hay muchas jovencitas de nuestras iglesias que han elegido mal. Han elegido un hombre del mundo. Algunos de nuestros jóvenes han hecho lo mismo. Han elegido una joven que no es creyente, con el mal pensamiento que en sus corazones ha puesto Satanás. En el camino lo ganó para Cristo. Y no sucede jamás, sino que el matrimonio se tiñe de sufrimiento, algunas veces de maltrato, y no hay paz. No hay paz porque no hemos acudido al dador de la sabiduría. No hemos implorado al Señor sabiduría en nuestras decisiones más trascendentales de la vida. Y al final, el fracaso nos envuelve y las consecuencias de nuestras malas decisiones nos ahogan. Hoy, al escuchar estas palabras, si estás viviendo una situación difícil, aún hay esperanza. Acude al Señor de todo corazón y permítele guiar tu vida por el camino que Él quiere guiarte como su hijo, porque Dios tiene
un destino apropiado para cada uno de sus hijos. ¿Sabe? El Señor quiere que nosotros tengamos paz, pero para que haya paz en nuestros corazones, Jesús tiene que ser el Rey de nuestros corazones. Si aún no conoces al Señor, yo te invito a que le entregues tu corazón a Cristo hoy. Y si tú eres un creyente y en medio de las decisiones que has tomado estás sufriendo, yo te invito también a venir a Cristo y decirle: Señor, yo te imploro, yo te pido, Señor, que me ayudes a ser sabio. Y si has tomado alguna decisión en la cual Dios ha estado ausente, pide perdón al Señor y renueva ese pacto con Él. Oremos. Padre, gracias por la oportunidad maravillosa que nos has dado de poder hablar de tu palabra en este día. Padre, que tu palabra lleve consuelo, lleve gozo, lleve paz, lleve cambios en la vida que tienen que cambiar y fortalezca a aquellos hermanos que practican tu palabra y que han adquirido sabiduría para sus vidas. Ayúdanos a ser sabios de acuerdo a tu santa palabra, de acuerdo a tu Santo Espíritu y no en nuestra propia opinión. Ayúdanos, Padre, a vivir una vida, Señor, de acuerdo a tus mandamientos, consultando todas las decisiones de nuestra vida ante ti, Padre, que tú seas el que diga la última palabra. Gracias por estar con nosotros. Bendice a cada hermano que escucha y permite que tu palabra pueda llegar y a traer paz a cada corazón que tiene la oportunidad de verlo y escucharlo en este día. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Ha sido un privilegio poder estar con ustedes en esta hora. Dios nos ha dado la oportunidad de poder dirigir estas palabras. Esperamos vernos muy pronto. Saludos. Dios les bendiga. Tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho: te amo de verdad. Jesús, mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar. Aquel que le dio a mi vida una razón para amar. Jesús, mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Siento que tengo ganas de volar al firmamento, gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo, que ya encontré mi dulce amor. Jesús es toda mi verdad y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final que ahora yo tengo un nuevo amor. Mi corazón me late, el corazón me late sin pagar. Lo que me han dicho, hay uno que me ha dicho: te amo de verdad. Jesús, mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar. Aquel que le dio a mi vida una razón para amar. Jesús, mi amor, y más que amor, mi dulce paz.
Señor, su voz dulcísima en respuesta cuando llamo, sus ojos tiernos hasta el toque de sus manos, por siempre suyo quiero ser. Jesús es toda mi verdad y nunca yo me cansaré, no, de repetir hasta el final que ahora yo tengo un nuevo amor, 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 y el corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Y